Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Patente Troll del Podcasting. Hace unos meses atrás, la Electronic Frontier Foundation, EFF, anunció que lanzaría una campaña de recaudación de fondos para atacar a una compañía troll de patentes llamada Personal Audio LLC y reconocida por demandar a numerosas personas y empresas bajo el argumento que inventaron el podcasting. Pues bien, empecemos primero por el concepto de troll. Un troll es una persona que molesta solamente por molestar, sin dar argumentos válidos. Simplemente es el hecho y el placer de molestar por molestar. Tenemos patente el papel de un personaje de troll que es muy cotidiano en la red, en internet, desde tiempos inmemoriales, desde los comienzos de internet. Pero tenemos que hay compañías que son troll de patentes. Una compañía troll de patentes es una compañía que pretende patentar o algo que es absurdo patentarlo. Es decir, que persigue patentes absurdas para tener un beneficio económico. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo una empresa que quería patentar un algoritmo, de tal forma que si a un programador se le ocurría el mismo algoritmo que ellos habían patentado, tenía entonces que pagar a esta empresa. Pues bien, esta empresa de troll de patentes, Personal Audio LLC, pretende que los realizadores de podcast, que en este caso son los podcasters, quienes grabamos podcast, le paguemos a Personal Audio LLC por generar contenido. La patente supuestamente data del 2 de octubre del año de 1996, pero fue solicitada el 4 de marzo del año 2009, pese a que los podcasts son mucho más antiguos. Fueron creados, de hecho, en 2004 por Adam Curry y Dave Winer. El podcasting es joven aún, tiene 9 años, y el primer podcast surgió en octubre del año 2004. Entonces es absurdo que exista una patente del podcasting en 1996 cuando el podcasting surgió 8 años después. Bueno, el caso es que la petición de F cita un antiguo programa de radio por internet hecho por Carl Malamud llamado Geek of the Week o el Geek de la Semana, así como transmisiones en línea de los canales CNN y CBC, como 3 ejemplos de contenidos episódicos que son anteriores a la patente 8.112.50 de 1996, es decir, a esta patente troll, porque es una patente de esta empresa que se llama Personal Audio LLC, que es una empresa que nada más por molestar, bueno, no tanto por molestar, sino que una empresa troll de patentes que pretende patentar el podcasting para obtener beneficios cobrándole a quienes generamos contenido, a quienes somos podcasters. Pues bien, la EF pretende de que se desestime esto y que sea revocada esta patente, pues si no es posible que si el podcasting fue originado apenas en el 2004, existe una patente de 1996 cuando el podcasting no existía. Pues bien, ¿qué implicación tiene esto para el podcasting en el caso de que no fuera revocado? Decir que, como ya lo había comentado antes, el podcasting implica grabar audios y distribuirlos mediante un feed RSS, es decir, alojar los audios en un servidor propio o en un servidor de alguna plataforma de audio, generar el feed RSS y ese feed se agrega a una aplicación de PC, de Mac, de smartphone, sea Android, sea iPhone, en un iPad o en una tablet de Android, y entonces lo que se hace es que ese contenido se sincroniza. El podcaster va subiendo su contenido y la aplicación, conforme van apareciendo los episodios, automáticamente lo va descargando. Básicamente eso es lo que es podcasting.
Y quien genera, como ya lo había dicho, este contenido son los podcasters. Y esto tiene una seria implicación porque el podcasting por lo general es gratuito. Esto implica que a nosotros como podcasters nadie nos paga, no percibimos un salario. Nosotros generamos contenido porque nos gusta generarlo, porque nos gusta compartir con todos nuestros oyentes, y así como nosotros no tenemos que no nos pagan o no tenemos que pagar porque de esta parte de la generación de contenido es gratis, la recepción del contenido por parte de los oyentes es igualmente gratis. Por esa razón, por ejemplo, en iTunes Store, que es el directorio de podcast más importante, un podcast que no existe en iTunes, podríamos decir, entre comillas, y para que nadie se moleste, que no existe. Es decir, que un podcast es muy importante que esté en iTunes, además de la plataforma o el servidor en la que está alojado. A lo que voy es que, si se fijan en iTunes Store, en la sección de podcast, los audios vienen con la etiqueta de gratis. Es decir, en iTunes Store un podcast viene como un producto elaborado por un autor, pero que es un producto gratis, porque los podcasts son gratis. El podcasting es gratis. Generalmente, podría haber podcasts premiums, pero son los menos. La mayoría de los podcasts son gratuitos. El podcaster puede generar su contenido gratis y el oyente recibe el contenido gratis. Si no logra la EFF revocar esta patente troll del podcasting, sería posible de que a los podcasters nos cobraran por generar contenido. El podcasting, para nosotros que somos comunicadores aficionados, que no tenemos estudios de ciencias de la comunicación, aunque ciertamente debe haber podcasters que sí son comunicadores profesionales o que vienen de la radio convencional, pero por lo general tenemos distintas profesiones. Yo soy informático, hay podcasters que son maestros, que son contadores, que son alumnos de posgrado, alumnos de licenciatura, hay transportistas, etcétera. Entonces nosotros que tenemos otras profesiones hacemos esto del podcasting de forma amateur, como aficionados, porque nadie nos paga por esto. Es una afición para nosotros. No nos pagan ni pagamos por hacer podcasting. Hay otras aficiones por las cuales sí pagamos y podríamos pagar por estas sin ningún problema. De hecho, hay podcasters que invierten en consolas para mezclar audio, en micrófonos, en remodelar una parte de su casa para que se pueda aislar del ruido y no tener sonidos de fondo. Pero bueno, esto ya depende de cada podcaster. El caso y el problema con esto es que si nos llegaran a cobrar por generar podcast, yo francamente lo pensaría dos veces para pagarle a Personal Audio LLC por generar contenido cuando ellos no crearon el podcasting. Podría yo, en mi caso particular, considerar pagarle a Adam Curry y Dave Weiner, que sí inventaron el podcasting prácticamente. Podría considerarlo, pero pagarle a una empresa troll de patentes por el hecho el hecho de molestar, pues lo pensaría dos veces. La implicación que tiene para el podcasting sería muy negativa, porque, como digo, la mayoría de nosotros somos comunicadores aficionados. La mayoría de nosotros no nos cuesta nada generar el contenido. Bueno, se necesita mínimo una computadora y un micrófono, más o menos. Un micrófono más o menos decente, que se escuche decente. El caso es que con esto desaparecerían muchos podcasts tradicionales, o largos me refiero, de 1 hora, 2 horas. Desaparecerían muchos micropodcasts como La Bitácora del Informático. Es un micropodcast porque es un podcast pequeño, pero bueno, sigue siendo un podcast. Mi podcast podría desaparecer, y muchos podrían desaparecer porque al nosotros pagar por generar contenido, tal vez implicaría de que necesitáramos
que nuestro contenido se comercializara, es decir, cobrar por nuestro contenido, en principio perderíamos tal vez audiencia y muchos podcasters no estarían de acuerdo en cobrarles a sus oyentes. Yo no estoy de acuerdo. El podcasting debe ser tanto gratis cuando se genera y gratis cuando se recibe. Yo genero mi contenido gratis y mis oyentes deben de recibirlo gratis. Y así debe ser. Así nació el podcasting y así debiera continuar. Pues bien, esa es la repercusión negativa de que si a mí me cobran como podcaster por generar contenido, tal vez me vería obligado a comercializar mi contenido, a cobrarle a mis oyentes por mi contenido, y eso sería negativo. Tal vez perdería oyentes, tal vez mi podcast desaparecería, porque esto dejaría de ser un bello pasatiempo, porque lo bello del podcasting es de que es un pasatiempo que no nos cuesta, y que nos cuesta en la medida que queramos invertir, pero que no sea una obligación pagar, y ya no sería tan divertido generar nuestro contenido, ni sería tan grato para nuestros oyentes pagarlo. El podcasting nació así, de gente que genera gratis el contenido y de oyentes que lo reciben gratis. A los podcasters no nos pagan, no tenemos un sueldo. Nuestra paga es el hecho de que nos escuchen. Nuestra paga es la cantidad de descargas que recibimos, es decir, la cantidad de personas que descargan nuestro podcast y se toman el tiempo para escucharlo. El feedback que tenemos, retroalimentación, o la interacción que nosotros tenemos, o me refiero a la comunicación que tiene el podcaster con sus oyentes. Esa es nuestra paga. Y bueno, las estadísticas de las descargas no son cifras solamente. Para nosotros los podcasters significa más. Cada descarga, cada escucha en línea, porque bueno, muchos de nosotros lo tenemos en plataformas como Spreaker e iVoox, donde se puede escuchar también en streaming en línea. Cada descarga, cada escucha en streaming significa una persona del mundo real que escucha nuestro contenido en su smartphone, en su iPad, en su tablet Android, en su Surface, en su PC, qué sé yo. Significa una persona del mundo real que se toma el tiempo de escucharnos y que amablemente nos escucha. Si ya el podcasting por una persona que nos escuche vale la pena, ahora por ejemplo, a mí en cada episodio entre Spreaker e iVoox supera las 100 escuchas, las 100 descargas y escuchas en streaming. Entonces para mí el hecho de que poco más de 100 personas de varias partes del mundo me escuchen, ser podcaster ya vale la pena. Y que me llegaran a cobrar por generar contenido y que me viera obligado a cobrar a mis oyentes por escucharlo, en ese momento quizás yo dejaría de ser podcaster, porque esto del podcasting perdería su esencia. Es decir, poder yo comunicarme con ustedes y ustedes poder escucharme, y todo hacerlo de forma gratuita. Pero bien, no debemos preocuparnos, porque por lo general la mayoría de las patentes troll de estas empresas, este intento de patentes absurdas como patentar el podcasting o, como lo decía, patentar un algoritmo, por lo general no prosperan. Entonces es casi seguro, es muy probable de que el podcasting permanezca como nació en el 2004. Es decir, que nosotros los podcasters sigamos generando nuestro contenido de forma gratuita y ustedes lo seguirán recibiendo de forma gratuita. Lo cual implica que seguiré aquí en este podcast, La Bitácora del Informático, porque yo creo que no vamos a llegar a tanto de que efectivamente Personal Audio LLC nos llegue a cobrar tanto, que nos llegue a cobrar por generar contenido. Entonces creo yo que el podcasting, como en su comienzo en el 2004, seguirá igual, gratis. Yo podré generar mi contenido gratis y ustedes escucharlo gratis, y el podcasting no perderá su esencia. Y seguramente el podcasting seguirá creciendo en el futuro, aunque bueno, el podcasting
va de a poco a poco creciendo, pero cada vez más personas saben que es un podcast y cada vez hay más personas que escuchan podcast y que se animan a ser podcasters. Y pues bien, no debemos preocuparnos. Yo creo que seguirá el podcasting igual, seguirá siendo gratuito tanto para generarlo como para recibirlo en episodios, y seguirá siendo para nosotros una bella afición. Y bien, este ha sido el tema del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Nos escuchamos en el próximo podcast.